Buenos días a todos. Fresquito, ¿eh? Fresquito. ¿Pensabais que había llegado la primavera? Pues no, no es verdad. Bueno, sea como sea el tiempo, da igual. Vamos a gozarnos esta mañana unos con otros, sabiendo que nuestro Señor nos acompaña esta mañana y vamos a pedirle a Él que nos dirija en nuestra alabanza hacia Él, que sea Él quien nos dirija en la alabanza y que su gloria, que sea exaltado Él y que la gloria se la lleve Él. Vamos a orar. Padre, gracias por un nuevo día, gracias por la comunión de tus hijos aquí esta mañana, Señor. Te pedimos que bendigas también a los que no pueden estar, que nos ven desde casa, y que tú nos acompañes esta mañana, Señor, estés con nosotros y nos guíes y nos ayudes en nuestra alabanza hacia ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño anuncio desde el Consejo de Ancianos. Nos ponemos en contacto con vosotros porque vamos a ampliar nuestro radio de acción y vamos a hacer una especie de ministerio global en la que necesitamos vuestra colaboración. Vuestra colaboración, por supuesto, es monetaria, es económica, y lo que se necesita es tener un avión privado para los ancianos. Un avión privado, sí. Esto obedece a las circunstancias porque necesitamos movernos por todo el mundo y que sea más efectiva la predicación. Pensé que me iba a reír cuando lo estaba diciendo, pero no lo he hecho. Por supuesto es broma, ¿no? Pero, ¿cómo que broma? Aquí ya hay alguno que se apunta. Hombre, esto bien articulado y bien argumentado podría colar, ¿eh? Podría colar. De hecho, leí varias noticias, hace tiempo, en este sentido leí varias noticias, que una de ellas lo vi en Facebook, me parece, y ya hace tiempo, y decía, era una imagen con un rótulo, decía, Dios te necesita. Ayúdanos a comprar un helicóptero para el pastor. Dios te necesita, pero tú ayúdanos a comprar el helicóptero que ya lo usaremos nosotros, ¿no? Y este pastor decía que, claro, a cambio, si ayudabas a comprar el helicóptero, Dios te iba a bendecir enormemente y te iba a dar un coche de lujo nuevo. Otra noticia decía que un pastor lanzó una campaña entre sus fieles, los suyos, los fieles son del pastor, diciéndoles que ofrendaran para comprar precisamente un avión privado para él, ¿no? Porque así podía ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Bueno, decía, el Evangelio no, predicar la palabra divina, esas son las palabras que utilizó él. Lo gracioso del caso es que él ya tenía 3 aviones privados, comprados por la Iglesia. Y estaba diciendo lo del 4.º avión con la foto de los otros 3 aquí detrás, que tiene guasa la cosa. Claro, decía, bueno, es que este 4.º avión, total, solo cuesta unos 60 millones de euros y gasta mucho menos combustible y le permitiría hacer viajes más largos sin tener que hacer escalas. Eso sí, los aviones van a nombre de la congregación, no al suyo propio, no vaya a ser que Hacienda se meta con él. Otro pastor muy parecido decía que tenía un avión privado porque en los vuelos comerciales había mucha gente y se le hacía difícil hablar directamente con Dios en un avión comercial. Entonces, pues con un avión privado se está partiendo de risa. Que esto es muy serio, Angelita. Pues con un avión privado pues podía tener mayor comunión con Dios, ¿no? Y claro, cuanto más alto vayas, mejor cobertura tienes con el Señor, ¿no? Bueno, son situaciones extremas,
pero son reales. Es decir, no me lo estoy inventando, esto está, existe. El pastor que quería el cuarto avión tiene 200.000 fieles, no seguidores en redes sociales, no. La iglesia que él ha fundado, bueno, no sé si la ha fundado él, tampoco me he perdido mucho tiempo en investigar, pero tiene 200.000 fieles. A ver, con 200.000 fieles, a lo mejor sí te puedes permitir un avión, ¿no? A nosotros, Enrique, a ver si no nos hace uno de papel, ya bastante tenemos. Bueno, todos estos pseudopastores tienen el mismo argumentario. Hablan de la prosperidad, de que Dios recompensa a los creyentes y lo hace con riquezas aquí en la tierra, ¿no? Si tú das, el Señor te da. Entonces, parece como que el Señor te daba algo si tú ofrendas. Bueno, esto lo hacen citando algunos textos de la Escritura, textos como los del libro de Malaquías, en los que se describen algunas riquezas físicas, hay una descripción. La parábola de los talentos, por ejemplo, Juan 10:10, cuando el Señor dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Filipenses 4:19, cuando Pablo dice, mi Dios, pues, cuando se despide, dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, y esta es la palabra principal, riquezas, lo que pasa que después el versículo sigue, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero bueno, esta última parte, no. O como lo que encontramos en 3 de Juan, versículo 2, dice, amado, escribe, me parece que es a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así igual que prospera tu alma, ¿no? Entonces ahí sale toda una teología de la prosperidad. Bueno, estos textos sacados de su contexto podemos hacer que digan aquello que nosotros queremos que digan, para beneficio nuestro, por supuesto. Y esa es la intención de estos pseudopastores o pseudopredicadores. El apóstol Pablo, al final de su carta a los romanos, hace una advertencia muy clara y muy seria, que vamos a leer. Es un texto que nos viene muy bien para recordarnos que no debemos dormirnos. Estamos en una época en la que todo lo objetivo es atacado, el concepto de familia, tal y como lo define la Biblia, es puesto en entredicho, es menospreciado. Se intenta confundir a los jóvenes y a los niños en el tema de su propia identidad, generando problemas donde no los hay o donde no los había, atacando todo lo que suene cristiano. Y no está de más que estemos alertas sobre estos ataques. Si tú dices algo que no está de acuerdo con los postulados o con estos postulados u otros que no estén en sintonía con el relato oficial y oficialista, algunas plataformas de visionado de vídeos, por ejemplo, en la red te censuran o retiran el vídeo directamente. Tu cuenta de alguna red social se ve suspendida o cerrada. Y claro, esto no ocurre en un país en el que en el poder hay un dictador totalitario. Esto ocurre en nuestro país, aquí. Ocurre aquí. Y ante eso tenemos que volver a lo que dicen las Escrituras. Y Pablo da un aviso a una iglesia que tenía una buena reputación y que estaban haciendo las cosas bien. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Romanos capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el final. Romanos 16, versículo 17. Dice así, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia, está
hablando a los cristianos, la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saluda en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Esta carta a los romanos es una carta extraordinaria. Si quieres conocer cuáles son los fundamentos de la fe cristiana, lee Romanos. Hay algo que llama la atención hacia el final de esta carta, y es que parece que en 3 ocasiones hay un final. Pero no es hasta la 4ª vez que la carta termina. En el capítulo 15, versículo 33, dice: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces dice, bueno, pues ya está, hasta aquí la carta, ¿no? Pero no, porque seguimos leyendo y hay más que leer, ¿no? Entonces llegamos al capítulo 16, versículo 16, dice: saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Aquí no está el amén, pero bien podría estar, ¿no? Porque estas palabras utilizan una fórmula conocida por nosotros como despedida, es algo típico. Pero la carta sigue y llegas al versículo 24 y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y dices, bueno, ahora sí, ya está, ¿no? Pues no, la carta sigue todavía hasta el versículo 27, la 4ª vez, y dice: al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Y entonces sí, ya termina la carta. A la 4ª va la vencida, en este caso. Algún comentarista apunta que el capítulo 16 era originalmente de otra carta, pero de hecho da igual, ya que el capítulo 16 no altera nada en lo que tenemos antes. Entonces, digamos que son conjeturas. Pero bueno, hay al menos 3 cosas que Pablo quiere enseñar a los primeros receptores de esta carta. La primera de ellas es una advertencia contra aquellos que pervierten el Evangelio y lo obstaculizan. Pablo se ha pasado estos 16 capítulos explicando qué es el Evangelio, cuáles son sus fundamentos. Y ahora, casi al final, advierte de esta manera: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Porque los tales, estos que causan disensiones y tropiezos, son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Pablo tiene muchas cosas buenas que decir de esta iglesia. Dice que la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros. Tiene muchas cosas buenas que decir Pablo de esta iglesia. No hay cosas malas, no hay reproches. En el capítulo 15, versículo 14, les dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos,
Yo mismo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Qué más se puede decir de una iglesia? Estáis llenos de bondad, tenéis conocimiento, estáis llenos de conocimiento, tenéis la capacidad, difícil capacidad, de amonestaros unos a otros. Estaban cumpliendo lo que Pablo les dice a los colosenses, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Lo estaban haciendo bien. Se estaban conduciendo bien. La noticia de vuestra obediencia es conocida por todos. Tenéis un testimonio extraordinario. La gente que os conoce por vuestra obediencia. Este año, si Dios quiere, cumpliremos 73 años de que esas puertas estén abiertas. 73, si no he hecho mal los cálculos. Pero una iglesia, por muy madura que sea, jamás estará libre de la amenaza de lo que Pablo está advirtiendo aquí. Jamás. Y lo que les está diciendo es que no se tomen esta amenaza a la ligera. Esto va muy en serio. Todo lo que os diga es poco para poneros sobre aviso. El mismo Jesús, en el Sermón del Monte, en pleno Sermón del Monte, le dice a sus discípulos en el capítulo 7, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Y esta advertencia está repetida en el Nuevo Testamento, se va repitiendo. De hecho, Pedro también hace esta advertencia en su segunda epístola. Capítulo 2 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. No está hablando de algo que hipotéticamente pueda ocurrir, no, está hablando de algo que va a ocurrir, que lo vais a tener entre vosotros, ocurrirá entre vosotros. En una época en la que estamos viviendo ahora, en el que tenemos un problema con la saturación de información, tenemos información por todos los lados, tenemos tanta información que a veces se hace difícil discernir o elegir lo veraz de lo falso. Tenemos acceso a unos medios en los que tenemos la capacidad y podemos dar a conocer la verdad, pero también podemos propagar con mucha eficacia el error. Y Pablo les dice que estén atentos a esto, que tengan cuidado, vigilad. Un escritor y pastor decía, así como el Evangelio edifica a los creyentes y los lleva a madurar y a fortalecerse en su fe, así las falsas doctrinas son un tropiezo para los creyentes y un arma de destrucción masiva para los incrédulos. Miles de personas acabarán en el infierno por abalanzarse sobre un evangelio totalmente distorsionado, totalmente deformado, que no habla del pecado, que no habla de la muerte de Cristo en la cruz en sustitución por ti y por mí, no habla de esto, que dice que no hay resurrección, que la resurrección de Jesús es un cuento, es una fábula, que no habla del hecho de nuestra justificación, que nuestra justificación se obtiene por la fe y solo por la fe en Cristo. En no pocas iglesias se predica que el pecado es una palabra fea y por lo tanto pues no la vamos a nombrar, ¿no? El pecado pues no es tan pecado, va un poco en función de cómo te sientas, de cómo tú percibas el pecado, esa falta, ¿no? Así que hay que redefinir qué es pecado, hay que redefinir el concepto de todo lo que hay en la Biblia, porque la Biblia es un libro anticuado, ¿no? Y hay que ponerse al día. Y gracias a que la ideología de género ha conseguido una gran transversalidad en nuestra sociedad,
se ha ido colando en el vocabulario de no pocas iglesias, y aunque algunas cosas suenan bien, no dejan de ser perjudiciales. El diablo odia el Evangelio, lo odia, y hará todo lo que pueda para apartarnos de él. Otra persona decía, el diablo hará todo lo que esté de su parte para detener el avance del Evangelio. Y si no puede detenerlo, para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, para diluirlo. Y si no puede diluirlo, para distraernos con otras cosas, de manera que no le pongamos demasiada atención. El diablo odia el Evangelio y odia que nos centremos en él. Lo odia. Uno de los problemas que podemos tener es dar por sentado el Evangelio, porque eso nos puede llevar a descuidarnos y al final simplemente desecharlo, ¿no? Bueno, como son cosas que ya sabemos, pues ¿para qué molestarnos más, ¿no? Y poco a poco se va diluyendo. El Evangelio es el eje central sobre el que pivota la vida cristiana. El Evangelio, la verdad del Evangelio, lo que hay encerrado en el Evangelio, lo que significa el Evangelio para nuestras vidas. Y aquello que nos protege contra las falsas enseñanzas también es el Evangelio. Es primordial que vivamos una vida lo más pegada a Cristo posible. Si lo que escuchas no te lleva a Cristo, entonces al menos pregúntate si no hay algo raro o algo sutil que no cuadra. La mejor manera de defenderte contra las falsas enseñanzas es conocer el Evangelio, conocerlo bien. Y tendremos de esta manera unas herramientas para detectar falsedades, incluso aquellas que son sutiles. Y lo que Pablo les dice es que estos engañadores, evítalos, apartaos de ellos. Pon en práctica el protocolo de seguridad, la distancia social, evítalos. Su mensaje es dulce, es suave, es cautivador. Estarás escuchando aquello que quieres oír precisamente y te gusta lo que estás escuchando. Entra con buenas palabras y están pensadas para engañar a los corazones más ingenuos. Lo que ocurre es que el Evangelio, permitirme decirlo así, te dice precisamente aquello que no quieres oír. Que eres pecador y que necesitas un Salvador. El Evangelio no es políticamente correcto, no lo es. Al pecado lo llama pecado y a ti te llama pecador. Al infierno lo llama infierno, ni fábula ni cuento, infierno. Y te dice que si no te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador en tu corazón, allí es donde vas a acabar. Pero claro, es más bonito escuchar lo otro, ¿verdad? No tienes responsabilidad alguna sobre lo que haces y, bueno, todo es más bonito, ¿no? El resultado de todo eso es división, amargura, desconfianza. Crecen estas cosas a medida que se va diluyendo el Evangelio. Así que tened cuidado con estos, cuidado. Cuidado con los que no explican de forma clara y sin tapujos la obra de expiación que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Observa con detenimiento, presta atención a si lo que el predicador está diciendo desde aquí, yo incluido, es cierto. Si es lo que realmente enseña la Escritura. Si te está mostrando el texto dentro de su contexto o lo está sacando simplemente para hacer que diga lo que yo quiero que diga. Escudriña, estudia, profundiza. Utiliza la capacidad que Dios te dio para intentar desgranar lo máximo posible su enseñanza y asegurarte de que lo que estás escuchando es totalmente cierto.
y que no está manipulado. No te conformes solo con lo que escuches, porque escuchamos un montón de cosas. Porque alguien que cita la Biblia no significa nada, no quiere decir nada. El diablo se la citó a Jesús. Es que el problema de los falsos maestros no es intelectual, es moral y espiritual. Dice versículo 18, porque los tales, los falsos maestros, son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Estas personas nunca van a parecer egoístas, jamás. Todo lo contrario, se muestran como personas nobles, afables, piadosas y con grandes y nobles causas o proyectos. En sí mismo no está mal que haya grandes proyectos y grandes causas que defender, ¿no? Pero su motivación es puramente egoísta. Viven para su propio placer, para sus propios apetitos. Y al final se tuerce lo que la Biblia dice, se tuerce, se manipula, para que encaje con mi forma de vida y no al revés. Ninguna iglesia está exenta de este peligro, nosotros tampoco, ¿eh? Aunque llevemos 73 años de historia, no estamos exentos de esto. Este peligro es real, porque lo tenemos en la calle, en nuestras teles, en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia. Nadie está exento de esto. La iglesia de Roma lo estaba haciendo bien, pero Pablo le dice, sed sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Pablo no había estado en esa iglesia. Tampoco era el fundador de esa iglesia, Pablo. Sin embargo, Pablo se gozaba en lo que escuchaba de esta iglesia. Se gozaba. ¿En qué se gozaba Pablo? En su gran equipo de música, su gran alabanza que tenían, su grupo musical de alabanza, el impresionante como tocaban el grupo musical de la iglesia de Roma, ¿no? O sus campañas evangelísticas, unos medios impresionantes, increíble. ¿En que era una iglesia muy grande? ¿O en que tenía una fachada espectacular? ¿No? Posiblemente ninguna de estas cosas fuera cierta, ¿no? Se gozaba en su obediencia. Obediencia en ese evangelio que habían recibido. Eran personas obedientes, se conducían, su manera de vivir estaba de acorde con ese evangelio en el que creían y en el que decían creer y del que predicaban. Era una iglesia obediente, pero Pablo quiere que lo sigan siendo y que no se despisten. Y en medio de esta nota de advertencia tenemos advertencia muy seria. Hay unas palabras para la esperanza. Versículo 20. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Nuestra batalla sí es contra falsos maestros, contra personas, bueno, sí. Bueno, contra personas tampoco. Sino contra aquellos que dominan a esas personas. Principados, potestades, aquello que no se ve y de lo que Enrique nos ha hablado largo y tendido. Bueno, espero que sigas hablando de esas cosas. Sobre un mundo espiritual que existe, que está ahí, y nuestra batalla es contra eso. Y debemos resistir al diablo, pero quien pelea contra él y quien lo va a machacar es Dios. Quien lo va a aplastar es Dios. Y quien le va a vencer es Él. Es el Dios de paz. ¿Te has dado cuenta que Pablo dice, el Dios de paz aplastará? ¿Cómo se conjuga la paz con el aplastamiento? ¿Qué ocurrirá cuando el Señor venza a Satanás definitivamente? ¿Qué ocurrirá? Que la paz de Dios
reinará sobre el universo para poder vivir la eternidad bajo esa paz. Desde Génesis 3:15 vemos esto. Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y él, está hablando del Redentor, de Jesús, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y está hablando también del momento de la cruz. Y Pablo les dice: no os preocupéis, esto que Dios dijo en el jardín del Edén va a ocurrir, ocurrirá. Y Satanás será aplastado. Pronto. Bueno, pronto, ¿desde qué perspectiva? Bueno, desde la perspectiva de Dios, seguramente. Porque nosotros pronto es de aquí a 5 minutos, ¿no? Pero lo cierto es que será aplastado. Y una de las cosas que podemos ver aquí es que Satanás es un ser real. Es un ser que existe de verdad. Satanás no es un ser ficticio que se le representa de color rojo, con cuernos en la cabeza, un rabo puntiagudo, un tridente como arma. Satanás es espíritu. ¿Pero existe o no? Sí, existe. Existe. Aunque yo no, a lo mejor no lo he visto. Existe y odia. Odia a Dios y odia al pueblo de Dios con todas sus ganas. Y para llevar a cabo sus propósitos utiliza sus mejores armas. Sus mejores armas las utiliza el disfraz, el engaño. Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice, mientras hace una apelación personal en su defensa, dice: pero lo que hago, 2 Corintios 11, lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, dice Pablo, no es de extrañar esto, pues aún Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. Por tanto, no es de sorprender, sigue Pablo diciendo, no es de sorprender, no nos tiene que extrañar que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia. No es de extrañar. Dice Pablo, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que los servidores de Satanás actúan como lo hace él, porque le representan. Pablo, en esta carta, en la que habla extensamente sobre el Evangelio, solo cita una vez a Satanás. Aunque en el capítulo 8 habla sobre que ni los principados ni los potestades nos podrán separar del amor de Dios, pero directamente habla de Satanás en esta ocasión. Y es que todo esto hay que ponerlo bajo la perspectiva de lo que vamos a celebrar dentro de un momento, de lo que ocurrió en la cruz. Lo que vemos de Satanás y lo que sabemos de él, debemos ponerlo bajo la perspectiva de lo que Jesús hizo en esa cruz y en la tumba vacía, en que Jesús resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y llegará un día en el que Satanás será aplastado, definitivamente aplastado, por el Dios de paz. Y esa victoria también será nuestra victoria. Vamos a participar de ello. Así que despide esta parte diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y ahora vamos a la otra parte. Hasta aquí Pablo ha hablado de que estas personas pueden causar división, pero el verdadero evangelio lo que hace es unir. Causa la unidad del pueblo de Dios. Vemos un contraste entre lo que acabamos de leer hasta el versículo 20 y lo que vamos a leer desde el 21 hasta el 24. Un contraste. Acaba de hablar de división y ahora ¿qué vemos? Vemos unidad.
porque vemos a personas, a un grupo de personas alrededor de Pablo. Pablo no está solo. Seguramente escribió esta carta desde Corinto, y aquí Pablo tiene un grupo de personas que le está apoyando, que está a su alrededor, que le sostiene, que le da cobijo. Tenemos a Timoteo, a Lucio, a Jasón, a Sosípater, a Tercio el amanuense, Gayo, Erasto y Cuarto. Y lo que vemos es un grupo de personas totalmente diferente, con distintos niveles sociales y económicos, diferentes, distintos entre sí. Tenemos a Timoteo, su colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, parientes de Pablo. Aquí se puede referir a que eran judíos. Tercio, el amanuense, el secretario de Pablo, que escribió de su puño y letra esta carta, lo que Pablo le dictaba. Gayo, una persona hospitalaria. Pero Pablo quiere que sepamos que Gayo no solo estaba hospedando a Pablo, era hospedador de toda la iglesia, es decir, tenía un don de hospitalidad, era una persona hospitalaria que ofrecía su casa a más personas. Erasto, un funcionario público, con un gran cargo administrativo, nada menos que el tesorero de la ciudad de Corinto, nada menos. Y su nombre no solo aparece aquí en la Biblia. Hay una inscripción latina que se encontró en Corinto que menciona un funcionario público con el nombre de Erasto. Y dice, y el hermano Cuarto. No sabemos si era hermano pequeño del Tercio que escribía, porque el tercero y el Cuarto. Bueno, no sé. Es igual, ¿no? Pero es un grupo muy variopinto aquí. Es muy diverso. Pero lo que hay es una relación de unidad, de afecto entre Pablo y sus colaboradores. Pablo no es el llanero solitario. Pablo está con personas alrededor, personas que le ayudan, que le aconsejan, que le dan cobijo, que le apoyan. A veces uno se pregunta, ¿quién pastorea al pastor? Bueno, pues aquí lo vemos. Aquí vemos que Pablo no estaba solo. Personas diferentes, pero unidas por el Evangelio y por el objetivo de llevar, de que el reino de Dios se extienda y que sea predicada el Evangelio de Jesucristo. El verdadero Evangelio une, no divide. Une a personas tan diferentes y distintas entre sí, que por eso mismo este hecho es un auténtico milagro. Y entonces termina esta parte diciendo otra vez, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y como las consecuencias personales y prácticas del Evangelio son un milagro que tiene su origen en Dios, Pablo termina esta carta con una doxología, con unas palabras de alabanza a Dios. Y lo hace hablando del Evangelio, un Evangelio que tiene que ser predicado, que tiene que ser mostrado a los demás. Dios usa medios humanos para esto. Dios utiliza a personas como tú y como yo para llevar el mensaje de ese Evangelio a las demás personas. Y tenemos la responsabilidad y tenemos el honor de poder hacerlo, de hablar a Jesús de los demás. Porque si tú has necesitado un Salvador, los demás también lo necesitan, y con urgencia. Nuestra labor es llevar a las personas a que dependan más de Él, no de nosotros. A que dependan de Cristo, no de nosotros. Cuando predicamos desde el púlpito, los que lo hacemos, o cuando estamos hablando de forma personal con otras personas, es decir, cuando hablamos del Evangelio a otros, no lo debemos hacer pensando en parecer fantásticos nosotros, de nuestra elocuencia, de nuestra forma de hablar, de qué bien me expreso. No. El que debe parecer glorioso es Cristo. Y si eso no ocurre, pregúntate por qué. Y si llegas a la conclusión de que es un falso maestro, evítalo.
Predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Hablamos de lo que la Biblia nos enseña porque creemos y sabemos que es la palabra de Dios. Dios usó a personas para dejar por escrito su revelación. Y esa revelación es suficiente. No hay que añadir ni quitar absolutamente nada de eso, como vimos el domingo pasado. Y quien lo haga corre un serio peligro, un peligro de muerte. Nuestra labor es predicar el Evangelio. Acordaos de lo que Jesús les dice a los discípulos antes de ascender a los cielos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Esto también es Evangelio. Eso también es Evangelio. Tú y yo tenemos el enorme privilegio de conocer esta revelación por escrito que nos dejó el Señor. Y es que a ningún ser humano se le podría haber ocurrido un plan de redención como este. A nadie. A nadie se le podría haber ocurrido un plan de salvación como el que conocemos. Un plan de salvación que se ha ido revelando a lo largo del tiempo, de la historia, y que ahora Pablo dice, ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento de Dios, es decir, no es voluntad humana, sino que es idea de Dios. Es porque Dios así lo quiso. Se ha dado a conocer a todas las naciones, con un fin, con un propósito, para que obedezcan a la fe. Lo mismo que Pablo les dijo a los romanos que estaban haciendo bien. Para esto se ha dado a conocer este plan. Un plan perfecto de redención del ser humano, que no puede ser ideado por ninguna mente humana. Por eso la conclusión final es esta. Es un plan tan perfecto, tan bien pensado, tan bien ejecutado, que el final de la carta es esta: al único y sabio Dios, al sabio, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Este plan no salió de un Dios único, salió del único Dios. Y este plan refleja una sabiduría tan extraordinaria, tan impresionante, que es más que evidente que viene de Dios, no puede venir de otro lado. Y ese plan se materializa en y con Jesús, con Él se materializa. Y tenemos el privilegio de participar en la proclamación de ese plan, en la proclamación de ese Evangelio. Nosotros recibimos salvación, recibimos fortaleza, recibimos paz, recibimos vida y Él recibe gloria. Es cierto que yo recibo los beneficios de ese plan, de su Evangelio, pero como es su Evangelio, la gloria no me la llevo yo, se la lleva Él. En todo lo que el ser humano pueda añadir o quitar cosas de la Escritura, de lo que ha revelado el mismo Dios, lo único que hará será modificar y torcer ese mensaje del Evangelio. El plan de Dios es perfecto. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tu plan ha sido desde el principio mostrar la gloria del Hijo haciendo lo que nadie podía hacer, llevar nuestros pecados, nuestras cargas, todo lo que nos apartaba de ti, ponerlo sobre Jesús en esa cruz. Gracias por todo ello. Amén.